La voz del cielo presenta un mensaje de la palabra de Dios. Cada día me contagias de tu amor y de tu paz. Me enloquece tu belleza, me sorprende tu nobleza y todo lo que has hecho por mí. El Señor les bendiga. Una vez más, saludándolos a todos mis amigos en los medios, en las redes sociales, en este caso en Facebook. Hemos compartido 3 videos, parte 1, 2, 3, referente a que el Espíritu Santo es la palabra. El tema que ahora vamos a tratar en la parte 1 y las partes que sean necesarias para comprender el bautismo que enseña Dios. Porque eso es lo que se predica en el mundo entero. Entonces vamos a comenzar a ser un poquito concretos. Y vamos a abrir la palabra del Señor aquí en el libro de el Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Vamos a darle lectura al verso 9 al 11. Del 9 al 11. San Marcos, capítulo 1, verso 9 al 11. Aquí el título en la Sagradas Escrituras Reina Valera dice: el bautismo de Jesús. Le voy a dar lectura para luego discernirlo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, en el río Jordán. Luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando Juan el Bautista aquí bautiza al Señor Jesús, vemos que el Señor Jesús recibe en ese momento, recibe el Espíritu Santo. Y desciende desde el cielo, ¿qué? El Espíritu Santo en forma corporal como paloma. No que el Espíritu Santo sea una paloma, o sea la paloma. No, esa fue la señal que había sido profetizada a Juan, sobre el cual vieres descender el Espíritu Santo y permanece en él. Ese es el Cristo. O sea, ese es el cuerpo en el que había de manifestarse Dios, porque todos tenían al Señor Jesús como hijo de María, de José, pero no, era el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Entonces, ¿qué desciende desde el cielo? La voz. Para que no sea confundido, le había sido dicho a Juan el Bautista que descendería el Espíritu Santo y permaneciera en él. Entonces desciende la palabra, el Espíritu de Dios, la palabra, esa voz que se escucha desde el cielo, acompañada de una señal que es manifestarse en forma corporal como paloma. Esa era la señal que le había sido dada a Juan el Bautista. Tomando aquí el versículo 4 y 5 dice: bautizaba Juan en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan dice también acá en el versículo 7, dice: y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad, dice, os bautizo en agua, dice, pero él os bautizará en Espíritu Santo.
Entonces, el bautismo del pueblo, el bautismo de todos nosotros, el bautismo es de arrepentimiento. Muy bien, vamos a enfocarnos. Entonces, el bautismo que corresponde en este caso es bautismo en el Espíritu Santo. O sea, al ser bautizados debemos recibir el Espíritu Santo. Entonces, vamos a mirar. Vamos a tomar, el enfoque del bautismo en el Espíritu Santo. Dice entonces que el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan y dice, recibió el Espíritu Santo, esa voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado. En San Mateo capítulo 3:11 dice, Juan el Bautista dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, el cual es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces el Señor Jesucristo, o sea, es el que bautiza, el Evangelio, el Espíritu, la palabra sigue bautizando, el Señor Jesucristo sigue bautizando. Lo que santifica al hombre es la palabra. Dice en el Evangelio según San Juan capítulo 17, verso 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, lo que santifica no son las aguas del río donde nos bautizamos. No tenemos que ir allá al río Jordán para ser bautizados, no. Es muy costoso, a la verdad. Aquí en Colombia, por lo menos, desde acá de Pasto, imagínense un viaje allá al río Jordán. No, entonces mire, dice, lo que santifica es la palabra. En San Marcos 16, verso 15 al 16, San Marcos 16, verso 15 y 16 dice, le dijo el Señor Jesucristo, les ordenó a los apóstoles diciéndoles, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿quiénes somos bautizados? Los que creemos que Jesucristo, ¿cierto?, murió por nuestros pecados. Los que creemos en el Evangelio somos los que nos bautizamos para arrepentirnos. En Romanos capítulo 6, verso 3 y 5 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también andemos en nueva vida. Entonces, en el bautismo, al ser sumergidos en el río, debemos morir. Ahí por eso dice confesando sus pecados. O sea, por eso dice que el bautismo es de arrepentimiento. Cuando nosotros somos bautizados, ahí confesamos nuestros pecados. Y el Señor Jesucristo, en Isaías 53, allí estaba profetizado. Dice, ciertamente, Isaías 53, verso 4 y 5, dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él fue azotado, herido, abatido, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él en la cruz decía, en su humanidad como hijo decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Precisamente, o sea, el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan, sumergido al río Jordán, y al salir, eso simboliza que Él moriría por nuestros pecados y que resucitaría luego. Entonces, si somos bautizados en Cristo Jesús, en su muerte, ¿muerte por qué? Por el pecado, por la maldad. Él dice que manda a lo profundo del mar nuestros pecados. O sea, ese es el compromiso que hacemos cuando llegamos a las aguas bautismales. Comprometidos a morir al pecado, a apartarnos, a dejar sepultado el pecado, la ira, el adulterio, la mentira. Como le dijo a Magdalena, vete en paz y no peques más. Al salir ya hay un compromiso con Dios, de cumplir su palabra, de que su palabra, el Espíritu Santo, que es la palabra, siga morando. Es como cuando le decimos a papá y a mamá, perdóneme mamá, ya no lo vuelvo a hacer. Cuando decíamos de niños, asimismo, es el compromiso que tenemos que hacer con el Señor Jesucristo, de no volver a pecar, de no volver a mentir, de sacar el enojo, sacar el pecado de nuestras vidas, sacar esa raíz de amargura de nuestros corazones. Entonces por eso dice, ¿no?, que somos
dice, o no sabéis, la pregunta, dice que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte por el pecado. Y al resucitar, en la resurrección, en nueva vida. Por eso no cambiamos de religión, cambiamos de vida. Muy bien, espero que esa sería la primera parte, porque debido a las redes sociales, para subir estos videos se necesita que sean un poco cortos. Entonces esa sería la primera parte. Estaremos atentos ahí para grabar y subir el video de la segunda parte. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Señor, porque tu luz iluminó mi corazón con bellos rayos de justicia y de verdad. Tan solo tú, dulce Jesús, por medio de tu muerte en cruz, pudiste darme salvación y vida eterna. Por medio de tu muerte en cruz, pudiste darme salvación y vida eterna.